lo vayan viendo. Ya. Entonces, lo que vamos a repasar hoy día son las normas o normativas que se necesitan en las telecomunicaciones para que podamos comunicarnos entre sí, los distintos dispositivos de una red, ver cuáles son los lenguajes que se ocupan entre los distintos tipos de dispositivos de red y ver cómo es el mecanismo entre el cual nosotros aseguramos que los datos lleguen correctamente de un extremo a otro. De hecho, nosotros como usuarios de una red, lo único que veamos nosotros es el resultado, pero bajo ello hay muchas cosas que están funcionando. Cómo funcionan los routers, cómo se comunican con los switches, qué protocolos necesitan, desde cómo se hace un cable de red hasta cómo se retransmite una señal. Eso es lo que vamos a ver hoy día y la normativa en forma general que cumple ese funcionamiento, ¿ya? Así que eso va a ser el objetivo del capítulo. Y finalmente terminamos con un ejercicio práctico. Jóvenes, primero, en las comunicaciones, aquí vamos a ir avanzando bien rapidito lo que es el contenido, igual que la comunicación humana, en las telecomunicaciones, que son la comunicación teletransportada, que para nosotros son las telecomunicaciones, tiene que existir tres cosas. Primero, tiene que haber un mensaje de origen que tiene que emitirlo alguien, ¿ya? Un saludo. Luego tiene que haber una señal que es por donde se va a ir el mensaje y luego alguien tiene que recibirlo. Por ejemplo, si esto lo comparamos con el lado humano, el saludo sería el inicio de un mensaje. Usted se topa con un amigo en la calle y ¿qué le dice? Hola. Hola. No otra cosa. Hola. Ya. El hola, ¿cierto? Lo va a interpretar porque se lo dijo en el mismo idioma su colega, su compañero, ¿y qué le va a responder? Hola. ¿Ya? Por tanto, ahí comienza un mensaje de origen y va a haber un mensaje de destino, que va a ser la persona a la cual usted saludó. Ahora, ¿por dónde vamos a transmitir esto? Tú cuando estás hablando, ¿cierto? Le estás hablando en un lenguaje que es español, en un idioma español, pero se transmite por un medio físico. Y ese medio físico es el aire, ¿cierto? Entonces, va un mensaje, se transmite por un medio físico y le llega a un destino. Si la persona, tú te equivocaste y la saludaste y es un desconocido, ¿qué pasa con el mensaje? Él no lo recibe, ¿cierto? Te dice, no soy yo, te está hablando otra persona. Entonces la comunicación tiene que cortarse, pero tiene que cortarse exitosamente. O si es tu amigo y le estás hablando, conversan un rato, hablan de la vida, ¿y cómo termina la comunicación? Se despide, ¿cierto? Se acaba la comunicación. Ya, perfecto. Ahí, ese mismo ejemplo de la comunicación, que va de un mensaje de origen, mensaje de destino, se transmite por un medio, lo recibe alguien y se acaba en un momento, es lo que vamos a ver nosotros ya, pero en los dispositivos electrónicos. De la misma forma. Ahora, para ir viéndolo más en detalle, tiene que haber siempre las siguientes reglas para que existan las comunicaciones: un emisor y un receptor. En una red de datos, el emisor y el receptor van a ser los hosts, ¿ya? Y los hosts tienen que tener algo para que se identifiquen uno con el otro, y esas son las direcciones IP. Perfecto. Si un host tiene la misma IP que el otro, ¿cierto? No va a saber a quién le está hablando. Por lo tanto, si yo le comunico un mensaje a otro equipo de la red, le voy a preguntar por la dirección IP y si es correctamente el que yo quiero hablar. En el caso nuestro es preguntar por el nombre, ¿cierto? Por ejemplo, si yo digo un mensaje al azar, nadie va a responderlo porque no saben para qué van dirigidos, ¿cierto? Pero en cambio, si hago una pregunta y le digo Camila, que es una dirección IP, el mensaje va directamente para Camila y la que va a responder va a ser Camila. Por lo tanto, ahí estamos trabajando con un emisor y un receptor. Otra cosa, tiene que haber un método de comunicación acordado, el idioma. La clase la estamos haciendo en idioma español, ¿cierto? Por lo tanto, damos por hecho que la mayoría podría interpretar el idioma, pero también lo podríamos hacer en inglés la clase. Yo les podría hacer la clase, hablar en inglés, hacer las preguntas en inglés, pero puede ser que no al 100% entienda el idioma. Entonces, las comunicaciones tienen que estar todo esto estandarizado. Todos tienen que hablar el mismo lenguaje, ¿ya? Comunicarse de la misma forma, o llegar hablando en chino mandarín, ¿cierto? Quizás ahí nadie lo podría interpretar, ¿ya? Otra cosa, tiene que haber una velocidad y un momento de entrega. Es decir, para nosotros cuando estamos enviando un mensaje, la idea es hablar, que se entienda, dar una pausa y que la otra persona le responda, ¿cierto? Si las dos personas hablan al mismo tiempo, ninguna entiende el comentario. En las comunicaciones es lo mismo. Cuando un emisor transmite, el otro debe esperar para recibir. Y cuando recibe, le manda de vuelta un mensaje o una respuesta. ¿Ya? Si los dos dispositivos se comunican al mismo tiempo, igual que en la vida humana, dos personas tratan de gritar al mismo tiempo, los mensajes colisionan y al final ninguno de los dos entiende, ya se transforma en grito.
Y por último, como otra regla que tiene que ver también en las comunicaciones, un acuse de recibo. Y acuse de recibo se refiere a la verificación si llegó algo correctamente. Ejemplo, si usted nuevamente habla con su amigo, lo saluda y se despide y le dice adiós y no recibe un acuse de recibo, usted da por hecho que la conversación no ha terminado, ¿cierto? O no me escuchó, o no me entendió quizás. Entonces cuando esa persona te dice ya, adiós, recién se acabó la comunicación y hubo un acuse de recibo, ¿ya? O cuando hace una pregunta y no le entiendo, no le escuché, la pregunta la hace nuevamente, ¿cierto? Eso se llama acuse de recibo. Y eso lo vemos mucho, por ejemplo, en un servicio que es el correo electrónico. ¿Qué pasa cuando usted manda un correo electrónico, por ejemplo? El correo electrónico lleva un mensaje, pero lleva a un destinatario, ¿cierto? ¿Qué pasa si se equivoca en la dirección de correo electrónico? Y escribe Gmail con J. Tú te quedas esperando y dices, ¿habrá llegado el mensaje? O te llega de vuelta una acuse de recibo que te dice, ¿sabe qué? La dirección es incorrecta, reenvíelo nuevamente. Eso se llama acuse de recibo, ¿ya? En muchos servicios que usamos nosotros diario, servicios de internet, tienen acuse de recibo, pero hay otros que no tienen acuse de recibo, porque lo que importa es que se envíen rápidamente. Por ejemplo, los que no tienen acuse de recibo son las señales que son de streaming o tiempo real. Las señales de streaming o los servicios de streaming no se pueden pausar. Entonces, si usted está viendo un partido online, por ejemplo, un partido de fútbol, y se corta un segundo, ¿qué pasa con ese segundo? ¿Se rearma o se perdió solamente? Los jugadores no vuelven a hacer el pase para, ¿cierto?, retomar el segundo que se perdió. Se perdió una secuencia, ¿ya? Por lo tanto, hay servicios que sí necesitan acuse de recibo para que lleguen exitosamente y otros no lo tienen porque lo que importa es enviarlo sin preguntar si llegan bien, ¿ya? Entonces nosotros los vamos a ir diferenciando unos con el otro. Esto es lo mismo en las comunicaciones, ¿ya? Tanto en las comunicaciones humanas como en las telecomunicaciones. Ahora, los mensajes también tienen que ser codificados, porque si nosotros empezamos a hablar una conversación, o el mismo ejemplo, usted conversa con su amigo, ¿cierto? ¿Ya? Podría haber alguien escuchando la conversación, o mirando, ¿cierto? Y poniendo atención, la oreja, y podría quizás usted hablar información confidencial, ¿cierto? Y esa otra persona está escuchando, y por lo tanto, nosotros tenemos que hacer que dentro de los mensajes también sean codificados. Y codificado significa cifrarlos para que nadie más lo escuche de quien no corresponde, ¿ya? Es decir, por ejemplo, hay servicios hoy día web que son cifrados y otros no. Por ejemplo, uno de los protocolos que utilizamos diario es el protocolo HTTP. Y el protocolo HTTP, el protocolo de hipertexto, es el que contiene un servidor web en el cual nosotros nos conectamos para hacer una descarga de un archivo. Este protocolo HTTP no es cifrado, por lo tanto se puede ver el tráfico que está ocurriendo entre un host y un server. Nosotros lo vamos a ver un rato más. Y textual, así van a aparecer las contraseñas, los logins, todo lo que hizo por un servidor de descarga. Pero en cambio hay otro protocolo que se llama HTTPS, de protocolo seguro. ¿Qué diferencia tiene ese protocolo? Que es cifrado. Por lo tanto, yo podría estar tranquilamente conectándome, por ejemplo, a un servidor de descarga o un servidor web en el cual la comunicación va a ser cifrada porque no es imperceptible para todo el mundo, ¿ya? Esa es la gran diferencia. Entonces, HTTPS va a ser cifrado o codificado y HTTP no lo es, por lo tanto no vamos a tener. Y eso lo vamos a ver después ya en vivo cuando hagamos el ejercicio y se van a dar cuenta la diferencia entre uno y otro. Ya. Como en el ejemplo de las cartas jóvenes, en el antiguo sistema de correo donde se enviaban cartas, nosotros teníamos que tener algunos datos, y esto también pasa en las telecomunicaciones. Si alguien mandó una carta alguna vez, la carta tenía un remitente y el remitente indicaba qué cosa, quién la enviaba, ¿cierto? El nombre de la persona que lo envió y la dirección de que lo envió. También tenía un destinatario que sería a quién le va a llegar la carta y una dirección a quién le va a llegar. Y adentro, ¿qué venía? El mensaje, ¿ya? El mensaje, la carta de amor, ¿cierto? El cheque, el billete, lo que usted quisiera poner adentro del sobre. ¿Qué pasaba si, por ejemplo, esta carta nosotros pudiésemos abrirla y ver el contenido? Ese contenido significa que no es codificado, ¿cierto? En cambio, si esa carta va escrita de una forma que no es entendible por todo el mundo, sería codificado. ¿Ya? El mismo concepto de esta carta, de este sobre,
que ya se ha perdido un poco el uso de las cartas, hace muchos años que ya no se usa, se reemplazó por el correo electrónico, sería lo mismo que vamos a ver nosotros en las telecomunicaciones. ¿Ya? Un identificador del destino, el destinatario, que vendría siendo la dirección IP a donde quiero enviarla, el remitente, que es quien la envió, que también tiene una dirección IP, ¿ya? El mensaje, que es lo que va a ir adentro, y finalmente un cierre, es decir, ahí se acabó el mensaje y llegó correctamente. Eso todavía se usa, pero en sí en parte lo usan como método. Claro, como encomienda. No es el método del ejército, así lo. A ver, fíjense lo siguiente. ¿Qué hubiese pasado si, aplicando el concepto de las cartas, te hubiese equivocado en una cifra del destino? O quizás no existe la dirección. Entonces, si no hay acusa de recibo, tú mandaste la carta y esperaste un día, 2 días, 3 días, una semana, un mes, un año, y nunca te llegó la respuesta de la otra persona. ¿Ya? No hubo una acusa de recibo. O es más aún, fue el cartero, pasó por fuera, ni siquiera preguntó si había alguien que la recibiera y dio por hecho que la carta no tenía destinatario. Eso pasaba en el correo convencional, ¿cierto? O se perdían las cartas que vendrían siendo los paquetes IP. Nosotros tenemos que trabajar mucho con lo que es identificar quién la envía, quién la recibe y el acuso de recibo también, ¿ya? De lo contrario, no habría una arquitectura de internet si no se verificara que llegaran bien los paquetes enviados, en el caso de notar. Se perderían en cualquier lugar. O tú mandarías una descarga, o generarías una descarga de datos y no sabes si están llegando correctamente o no. No sabrías nunca si terminé de descargar el archivo o si tuvo una falla el archivo, no lo podríamos identificar. ¿Ya? Otra cosa, el tamaño del mensaje, ¿qué es lo que va adentro? ¿Ya? Nosotros no podemos mandar, por ejemplo, en el correo convencional, el de la carta, 1000 páginas, por cierto, porque el sobre era muy pequeño. Cuando nosotros enviamos datos digitales, tampoco nos podemos enviar todos de una vez. Es decir, cuando usted descarga un archivo, por ejemplo, descargaste una película, y una película tiene un tamaño de 2 GB, ¿cierto?, de descarga. ¿Esos 2 GB se bajaron de una vez o se bajaron segmentados por parte? Por parte, ¿cierto? Todo lo que son los mensajes que nosotros transmitimos o recibimos tienen que ir parcializados, ¿ya? Y eso nosotros lo podemos ver tanto en los servicios web, en el correo electrónico, y más aún cuando ustedes están, por ejemplo, viendo una película en Netflix, ¿cierto? La película en Netflix no se baja de una vez, sino que se va bajando a medida que tú la vas reproduciendo. Y eso permite que yo la pueda pausar, ¿cierto?, retroceder o avanzar, pero una vez que se haya descargado casi completamente, ¿ya? Cuando la película que usted está viendo en Netflix, en algunos momentos se empieza a cortar, se empieza a ver pixeleada, o empieza a ver que los subtítulos van descoordinados con el audio, suele pasar, eso significa que estos mensajes no están llegando en forma ordenada, y unos están llegando antes que otros, ¿ya? Para nosotros, lo ideal en las comunicaciones es que los mensajes se segmenten, se dividan en varias partes más pequeñas para que viajen por la red de datos, pero al otro lado tiene que haber alguien que lo organice, ¿cierto? Es decir, cuando un dato es enviado, el router se encarga de dividirlo en estas partes, y el router que lo recibe, ¿qué es lo que hace? Ordena. Si el otro router trabaja en forma incorrecta, el que está recibiendo un dato y le falta o no lo ordena de la manera correcta, esos datos llegan, como el ejemplo que le estaba dando, desordenados, no llegan de forma correcta, unos llegan antes que otros. Y en el caso de Netflix, se ven las películas, ¿cierto?, pixeladas, los subtítulos descoordinados, o el audio diferente al subtítulo, ¿ya? Entonces la segmentación para nosotros es súper importante cuando estamos enviando datos. A ver, ustedes no sé si recuerdan, alguna vez vieron una película que se llamaba La Mosca, que se trataba de un científico, ¿ya?, que hacía una teletransportación desde un punto a otro, ¿ya? ¿Qué es lo que hacía él? Él lo que hizo la teletransportación era que se metía en una cápsula, esa cápsula lo desintegraba completamente, ¿cierto?, a nivel genético, y en otro lugar lo rearmaba, ¿cierto?, y debería salir correctamente la persona. Los primeros experimentos le funcionaron, ¿ya? Se segmentaba en millones de partes y al otro lugar lo rearmaba. Pero en uno de los experimentos se filtró una mosca y lo que pasó es que dentro de su código genético apareció algo que no correspondía y por lo tanto su gen se mezcló con el de la mosca. En las telecomunicaciones pasan cosas similares, es decir, si hay un cruce de datos transportados y nosotros estamos enviando un dato segmentado y se mezcla con otro, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría? No llegan en forma incorrecta, ¿cierto?
Tiene que llegar, salir de una forma y llegar de la misma forma. Es decir, si yo envío 1000 bits, ¿cuánto tiene que llegar? 1000 bits. No ni 1001 ni 999. Tienen que llegar los mismos bits que se enviaron. Y ese es un problema hoy día en las telecomunicaciones por muchos factores. Porque los cables están mal hechos, porque las distancias son muy largas, porque las redes inalámbricas, por ejemplo, no transportan bien los datos, porque tenemos muros, porque nos caemos en la red. Todo eso afecta. ¿Ya? Todo eso afecta en algún momento. Y por eso es importante que la segmentación se haga de forma correcta y que los equipos que utilicemos sean adecuados. ¿Ya? ¿Claro con lo que es la segmentación, jóvenes? Es separar en partes más pequeñas los datos para que viajen por la red y al otro lado se rearmen. ¿Ya? Los routers los envían y otro router lo recibe. Uno lo separa y el otro lo rearma, como un puzzle. ¿Qué más, jóvenes, tenemos con los mensajes? 3 puntos importantes. Método de acceso. El método de acceso, cuando nosotros vamos a transportar un dato, es por dónde va a salir primeramente un dato. Por ejemplo, tú quieres ver un sitio web. ¿Por dónde sería el primer medio físico que saldrías tú para conectarte a un servidor web desde este computador? El cable, perfecto, el cable cobre. Podría ser el aire en la red inalámbrica o podría ser la fibra óptica. Entonces, el método de acceso es cómo nosotros primero nos conectamos a una red. En este laboratorio, el método de acceso, ¿cuál sería? Los cables de cobre, los cables de red, perfecto. Luego, el control de flujo se refiere a qué le doy prioridad. Si tú en un momento estás viendo una película de YouTube que la vas pausando, ¿ya? Pero al mismo tiempo en otra pestaña estás escuchando una radio online, los dos servicios, uno de los dos tiene que tener prioridad sobre el otro, ¿cierto? ¿La película de YouTube la puedes pausar? Sí, pero en cambio la señal de radio online ¿la puedes pausar? No. Entonces, ¿cuál tendría más prioridad ahí en la red? La radio, porque es de tiempo real. O estás jugando en tiempo real, no puedes pausar el juego, pero estás enviando un correo al mismo tiempo. El correo se puede esperar, ¿cierto? Lo puedes guardar como borrador y enviarlo. ¿Quién tendría ahí el control de flujo o el mayor ancho de banda? El servicio que está en tiempo real y no se puede pausar. Y eso nosotros también tenemos que aprender a derivarlo. ¿Cuál es más importante en una red? ¿Ya? Por ejemplo, las videollamadas son las que ocupan más ancho de banda en una red. Skype, por ejemplo, las videollamadas de WhatsApp. Pero en cambio el mensaje de WhatsApp de texto tiene una prioridad menor. Entonces, en una red usted envía el uno o el otro, o los dos al mismo tiempo. ¿Cuál tiene más prioridad? La videollamada, ¿cierto? Y el mensaje puede esperar un segundo. Incluso aparece cargando. Cuando ya tiene libre el camino, se envía. Pero la videollamada tendría prioridad. Eso se llama control de flujo. No todos los servicios al mismo tiempo pueden funcionar. Tienen que ver unos a la vez. Y lo último, tiempo de espera para respuesta. Esto tiene que ver si ya enviaron sus datos, ¿cierto? Enviaron la comunicación, tiene que haber un tiempo que sea el indicado para saber si llegó correctamente. No podemos quedar esperando, ¿cierto?, para siempre si llegó o se rearmó el segmento enviado, ¿ya? Todos estos elementos son claves también dentro de los mensajes a trabajar. Ahora, jóvenes, las telecomunicaciones. Para entrar ya más en temas técnicos, cuando ustedes quieren transmitir, las transmisiones pueden ser de 3 sentidos o de 3 tipos, ¿ya? Se llaman únicas, múltiples y brokers. Y aquí vamos a explicar la diferencia entre uno y otro. Una transmisión, jóvenes, únicas, se refiere cuando un dispositivo solo se comunica con otro dispositivo de la red, es de uno a uno. En este caso, ¿cierto?, con el ejemplo humano, sería si la señorita habla solamente con ese señor. Y la conversación es entre ellos dos y no entre nadie más. Por lo tanto, quizás ellos están hablando en forma personalizada. Le hice una pregunta con nombre y apellido, ¿cierto? Acá, en un ejemplo de telecomunicación, una transmisión única sería que este dispositivo de origen se comunica, por ejemplo, solamente con ese. Y el resto de los equipos de la red no escuchan la transmisión. Porque ahí lo que están haciendo es decir, yo soy el equipo de origen y quiero conectarme con la dirección IP de ese otro equipo de destino y de ninguno más. ¿Ya? Esa es una comunicación de tipo únicas. ¿Ya? ¿Dónde nosotros veríamos la comunicación únicas? Como ejemplo, de uno a uno. ¿Qué servicio usted usa quizás cotidianamente? Claro, el WhatsApp cuando estás haciendo una transmisión de uno a uno es una únicas. ¿Ya? Perfecto. Ahora, otro tipo de transmisión es la multicast.
La multicast es cuando un dispositivo de origen se comunica con un grupo de destino. En este caso sería si esta señorita habla con dos integrantes de este grupo. O acá, el host de origen se comunica con la mitad de la red. ¿Dónde nosotros podemos ver ese ejemplo? Multicast. Que un host se comunica con dos o más, pero no con todos. Por ejemplo, las cuentas de Netflix, ¿cierto? Usted compra una membresía para dos dispositivos. Por tanto, dos equipos de su hogar pueden conectarse a la plataforma y un tercero o cuarto equipo no escucha la transmisión. ¿Ya? Claro, también se podría considerar. O un grupo, si hace un grupo de WhatsApp, usted puede tener 1000 amigos en sus contactos, pero hace un grupo con 10 personas. Solamente esas 10 personas reciben el mensaje, ¿cierto? Esa comunicación se llama multicast. Y la última, ¿cierto? Una de las que es más expandible se llama una comunicación de broadcast. Comunicar de broadcast es cuando un dispositivo de origen le comunica a todos los demás y todos reciben el mensaje, sin importar quiénes sean. ¿Ya? En este caso, el dispositivo de origen emite un mensaje de tipo broadcast y cualquiera de los dispositivos de la red lo escucha. ¿Dónde podemos ver un ejemplo de ese tipo? Donde nosotros mandamos el mensaje, cualquiera lo puede ver. Ver un ejemplo más entendible, las transmisiones de streaming, ¿cierto? La gente se conecta al streaming, me conecto y voy viendo. Una transmisión de una radio, por ejemplo, de una señal abierta, uno sintoniza una radio y escucha cualquier emisora. Y cualquier persona puede escuchar una radio. O los canales de televisión abierta, ¿cierto? Ponía la antena antiguamente y sintonizaba un canal. Eso se llamaba transmisión de broadcast. El broadcast es que un emisor transmite y cualquiera puede recibir la transmisión. Entonces tenemos tres tipos: únicas, multicast y broadcast. Hoy día en la actualidad, jóvenes, si bien se pueden ocupar las tres formas de transmitir, pero uno de los que más se está utilizando es el multicast, ya que los servicios, muchos de ellos son pagados, ¿cierto? En multicast me aseguro que solamente mis clientes puedan escuchar el mensaje o la transmisión. En cambio en el broadcast es más orientado a los servicios abiertos gratuitos, donde todo yo quiero que escuche cualquiera. Entonces, únicas, multicast, broadcast. Tres tipos de transmisión. Ahora, estamos hablando, ¿cierto?, de los servicios, estamos hablando de cómo transmitir en la red, pero también tenemos que tener claro, jóvenes, quiénes son o qué organismos son los que manejan el flujo de datos. Y para ello existen los protocolos, ¿ya? Hay varios tipos de protocolos que nos van a nosotros a estandarizar cómo va un mensaje, cómo debe llegar un mensaje, ¿cierto? Por qué ruta debe irse un mensaje, si debo transmitirlo o retransmitirlo en caso de error, ¿cierto? Si debo informar si llegó en forma correcta, e incluso estos protocolos nos pueden indicar cómo tenemos que hacer los medios físicos, cómo hacer un cable, qué color tiene que tener un cable de cobre, cuál es el largo de un cable, a qué potencia debo transmitir una señal Wi-Fi. O sea, todas esas cosas están normadas. Nosotros no inventamos los protocolos, sino que nos regimos bajo unos protocolos, ¿ya? O estándares de comunicación, que son los que vamos a nosotros ver, ¿ya? ¿Cuál será la ventaja, jóvenes, que nosotros usemos protocolos que ya están estandarizados? ¿Para qué serán esas normas, reglas? Claro, y de esa forma nos aseguramos de que si nosotros transmitimos de una forma, podemos comunicarlo con cualquier otro dispositivo que transmita de la misma forma, sin importar el idioma ni el lugar físico donde está, ¿cierto? Usted muchas veces quizás se conecta a servidores que no son de Chile, ¿cierto? Está descargando un archivo desde Ucrania. No sé qué está descargando, pero algo descargó, ¿cierto? Pero es un archivo, es un servidor que está en el otro continente. ¿Gracias a qué se pudo comunicar? Porque los protocolos son los mismos, son estandarizados. ¿Ya? Ejemplo, ahí los que les mencioné hace un rato atrás. Uno de los protocolos que utilizamos, por ejemplo, para poder ver correctamente un sitio web, está el protocolo HTTP. Otro protocolo que se encarga, por ejemplo, de verificar que lo que usted envía llegue bien, que haga un acuse de recibo, se llama protocolo TCP. Yo creo que están tomando puntos para la prueba, ¿cierto? Sí. Otro protocolo, jóvenes, es que organiza las direcciones, el protocolo IP, ¿cierto? Estandariza que debo tener una dirección IP para poder llegar de un punto a otro. Y otros protocolos que se trabajan a nivel de capa física para entender cómo se hacen los cables, cuáles son las normas, los largos, cómo son las normativas con que debo crear una comunicación. ¿Cómo se puede saltar la fibra? Se funciona porque es vídeo. Y también hay estándares y normas como te enseñan cómo hacerlo. Cuánto es el ángulo de corte, cuántos milímetros el tipo de fibra, qué color es la fibra, todo eso está
estandarizado. El tipo de conector, la distancia, qué herramienta utiliza, ¿ya? Así que nosotros no hacemos las cosas a ojímetro, tenemos que hacerlas estandarizadas, ¿ya? Es decir, si yo hago un cable de una forma con una norma, ¿me asegura que funcione en cualquier equipo? Sí, cualquier tarjeta de red debería funcionar, por ejemplo. Aguanta. Ya. Ahí. Esto es materia del capítulo, así que vayan tomando punto nomás, recordando lo que es el capítulo 3. Estos son ejemplos de protocolo, algunos que se mencionan por ahí en el capítulo para que tú sepas que tenemos que seguir normas para poder trabajar correctamente en la red, o poder transmitir correctamente. Nosotros tenemos que adaptarnos a los protocolos, ¿ya? Si nos quedamos fuera de esta normativa, simplemente no nos comunicamos, no se interpreta lo que queremos enviar. Otro tipo de protocolo, miren, aquí ya estamos entrando más en detalle todavía. En la actualidad, los protocolos que se utilizan, jóvenes, que es el estándar de las comunicaciones, es esta norma, TCP/IP, y de ahí hacia abajo. Todos esos protocolos que se mencionan cumplen una tarea para la transmisión de datos, ¿ya? Yo les voy a comentar qué hacen los otros protocolos que están hacia el lado. Por ejemplo, dentro del suite de protocolos, o el grupo de protocolos TCP/IP, están los protocolos, por ejemplo, de descarga de archivos. Ahí está, FTP, que me permite a mí conectarme con un servidor de descarga, una nube, por ejemplo, de archivos. Están los protocolos TCP, que lo mencionamos por tercera vez, ¿cierto?, para la navegación. Están los protocolos que me entregan direcciones IP en forma dinámica, DHCP. Están los protocolos que, por ejemplo, se encargan del ancho de banda de una red y verificar si algo llega correcto, TCP, y en el caso de UDP, que se encarga del streaming, para transmitir en forma más fluida. Y están los protocolos que mencionamos, las versiones. No solamente IP es una, hay dos tipos. Ahí están IP en versión 4 e IP en versión 6, que es la que tenemos que empezar a usar ahora en la actualidad. ¿Ven? Ahora, ¿qué pasaba hace 2 o 3 décadas atrás? ¿Ya? Estos protocolos TCP/IP y todo su contenido son los que se ocupan hoy día en todo sentido. Es decir, si usted conecta su teléfono celular, va a tener que usar uno de esos protocolos TCP/IP. Por lo tanto, ¿tiene IP su dirección? ¿Tiene IP? ¿Su consola de videojuegos tiene IP? Sí. Una cámara, un televisor Smart TV, un televisor Samsung, un televisor LG, un satélite en el espacio, todos tienen dirección IP. Por lo tanto, ¿usan qué protocolos? TCP/IP. Cualquier dispositivo del planeta hoy día todos usan TCP/IP. Y eso es un estándar, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasaba antes, 30 años atrás? Por ejemplo, la empresa Apple, que es fabricante de computadoras, tenía sus propios protocolos que se llamaban AppleTalk y todos sus derivados. Otra empresa, por ejemplo, que se llamaba Novell Network, que fabricaba también computadoras, también tenía sus propios protocolos. ¿Cuál era el problema que ocurría en los años 80? Que, por ejemplo, usted tomaba un equipo Apple y lo conectaba en esta red y ese equipo no se comunicaba con ninguno más, porque tenía su propio protocolo. En cambio, quizás los otros equipos eran equipos Microsoft, ¿cierto? Entonces, entre ellos no se entendían. ¿Qué es lo que tuvo que hacer Apple? Como era minoritario, se tuvo que adaptar a los protocolos estándar y por lo tanto, hoy día en la actualidad, cualquier equipo Apple usa TCP/IP, ¿ya? Y así todos los fabricantes del mercado, todos los dispositivos hoy día que se comunican a una red de datos, usan TCP/IP, sin discriminar, ¿ya? No importa el tipo de sistema operativo que tenga, no importa el dispositivo que sea, todos usan TCP/IP. ¿Cuál es la gran característica de TCP/IP? Que tienen una dirección ¿de qué tipo? IP, IPv4 o IPv6. Por lo tanto, si tienen IPv4 o IPv6, se les llama, ¿cómo se llama? Host. Los hosts, ¿ya? Jóvenes, esto fue el inicio de todos los protocolos y que lo que conocemos hoy día como Internet en un principio se llamó ARPANET. Este fue el primer proyecto, ARPANET, y tenía muchos protocolos. Ahora, ¿quién creó esto? ¿Ya? ARPANET fue creado como proyecto en los años 70, entre el 70 y 71, por el gobierno militar de Estados Unidos, especialmente por el Pentágono. Ellos querían crear una red de datos, ¿cierto? Una infraestructura con protocolo y normas para poder comunicar, en este caso a nivel militar, todas las dependencias, oficinas que tenían ellos distribuidas en Estados Unidos, ¿ya? Todos los condados, todos los servicios militares. Ellos crearon el protocolo, inventaron toda esta normativa y en un momento dijeron, ¿saben qué? Queremos
entregar este proyecto para hacerlo abierto y que sea a nivel globalizado, ¿cierto? Que todo el mundo tenga la posibilidad de poder tener acceso a una red de datos. Y este proyecto, que se llamó ARPANET, ya terminando los años 70, después que ellos lo crearon, invirtieron mucha plata, muchos millones de dólares para crear esta tecnología o estos protocolos normativos, se lo entregaron al Instituto Tecnológico de Massachusetts, que se llama MIT, ¿ya? Y ellos lo desarrollaron y crearon una nueva versión y esa la denominaron Internet, ¿ya? Y creación con el protocolo TCP/IP. O sea, lo que usamos hoy día es gracias a un proyecto militar en realidad. Y como muchos proyectos militares que han surgido en la historia, se crea tecnología para que después lo usemos en la vida diaria. Por ejemplo, dentro de los proyectos militares, el velcro que usamos comúnmente fue creado por la NASA para poder ocuparlo en el espacio donde los astronautas tuviesen que usar botones ni cierres. Entonces fue un proyecto y se usó hoy día en forma masiva. Y así nació el microondas, por ejemplo, los microondas, así nacieron los teléfonos celulares, ¿ya? Y entre esas cosas nació Internet, ¿ya? Entre esas pequeñas cosas, ¿ya? Que usamos a diario. Así que hubo investigación y esta migración de ARPANET se transformó en Internet en su momento. Jóvenes, sigamos en detalle. Todos estos protocolos que estamos empezando a hablar, o normas, se van a dividir ahora en grupos, ¿ya? Todos son del tipo TCP/IP. Ahora, tenemos que entender en qué parte de la red trabajan, ¿ya? Por ejemplo, estos protocolos que están en este nivel, en el que se llama capa de acceso a la red, son los protocolos que me indican cómo deben funcionar la capa física de conexión a la red. Por lo tanto, ¿de qué me definen? De los cables. ¿Cómo tiene que hacerse un cable? ¿Cómo que tiene que transformarse un cable? ¿Cómo transmito por un cable? ¿Ya? Por ejemplo, el protocolo Ethernet es el que tiene todas las normativas de cómo se hace un cable de red. Todo, desde la conexión, tipo de conector, velocidad, etc. ¿Ya? Por mencionar algunos. Hay otros protocolos que trabajan en otra capa. Hay una capa que se llama capa de Internet. Y ahí están los protocolos que se encargan de hacer la transmisión de los dispositivos hacia el exterior. Por ejemplo, estos son los protocolos que ocupan los routers para poder comunicarse con otros routers del planeta y usted pueda llegar a un destino, ¿ya? Cuando nuevamente usted se conecta con un servidor, por ejemplo, que está en Estados Unidos, Facebook, tiene que pasar por estos protocolos para que el router de su casa se comunique con otro router, y ese router con otro router y otro router hasta que llegue finalmente al destino, ¿ya? Hay otros protocolos que trabajan en este nivel que se llama capa de transporte y son los encargados de verificar que lo que usted envía llegue bien, por ejemplo, o lo que usted envía llegue rápido. Por ejemplo, el correo electrónico se va por acá y por acá se va el video en línea o las videollamadas. Más arriba están los que se llaman de capa de aplicación y son los que nosotros vemos finalmente, los que el usuario usa a diario, ¿ya? De ahí aparecen, por ejemplo, protocolos como el correo electrónico. Ahí están, la bandeja de entrada de correo, es el protocolo SMTP, la bandeja de salida de correo es el POP3, ahí están los servicios de archivo, sitios web y otros. Por lo tanto, se dividen también por categorías, el protocolo para todo ámbito, ¿ya? Desde que inicia la transmisión hasta que termina en el otro extremo, desde lo que enviamos hasta lo que llega al destino, ¿ya? Eso se llama la suite de protocolos, ahí los tenemos un poco más organizados, distintas capas. Ahora, ¿quiénes crean estos protocolos? ¿Ya? Si bien Internet fue desarrollado por el MIT, ARPANET fue desarrollado por el Pentágono, pero hay organismos que se encargan de diseñar los protocolos de comunicaciones y normas que usamos en la actualidad. Por ejemplo, les voy a mencionar algunos. El organismo que se llama TIA es la que se encarga de todo lo que es cableado, es decir, cómo se tiene que hacer un cable, cómo se fabrica la fibra óptica, cómo se transmite la fibra óptica, cómo son los espesores milímetros de la fibra óptica, cómo tiene que ser un cable de red. Todo lo que tenga que ver con cable lo hace este organismo, el TIA, ¿ya? Por lo tanto, si yo soy una empresa que va a crear cables o me voy a dedicar a manufacturar cables, debo contactarme con ellos y ver cuáles son los estándares que se utilizan. Cuánta cantidad de cobre debe tener un cable de red, por ejemplo. Cuánta es la potencia de señal de una transmisión inalámbrica. Por el aire, cómo se transmite por el aire, qué pasa con el calor, con el frío, todas esas normativas. Otro organismo, el IANA, es el que se encarga de administrar las direcciones IP. Las direcciones IP
que usamos nosotros en la actualidad no es que tomemos cualquiera al azar, están diferenciadas por grupos según el país que vivimos, ¿ya? Y según el continente. Entonces este organismo define, sabe que este rango de direcciones es para Chile, este rango de direcciones IP es para Argentina, este es para América, este es para Europa, y lo van ordenando, ¿ya? Para que, de lo contrario, las IP se agotarían y cualquiera usaría otra que estuviese ocupada en el planeta, ¿cierto? Y si dos dispositivos tienen la misma IP, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría? ¿Puede tener el root de otra persona usted? No. No puede, ¿no es cierto? No puede. Ahora, de todos estos jóvenes, este tipo de organismo y hay uno que es el más importante de todos, que es el más grande también, o el que tiene más patentes y el que ha desarrollado más cosas. Este organismo se llama el IEEE, Instituto de Estandarización de Ingenieros Electrónicos, ¿ya? El IEEE. Ese organismo lo conforman todas las empresas que fabrican hoy día hardware en el planeta, ¿ya? Todos los grandes fabricantes. Ahí está asociado Microsoft, está asociado Samsung, LG, ¿cierto? Kia en el caso del automóvil, está asociado Dell, está asociado Apple y todos los grandes fabricantes. ¿Qué es lo que hacen? Ellos financian un centro de investigación donde hay muchos científicos trabajando y crean tecnología para que lo usemos en la vida diaria o se venda en un futuro. Les voy a mencionar 3 ejemplos de productos que han creado la IEEE. Yo creo que los ven todos los días. El Bluetooth, el USB, el disco compacto, el CD. Ya algo que usan más cotidianamente, la Wi-Fi. Por mencionar un par de normas o tecnologías que han creado, y muchas más. Entonces, que lo que hacen los grandes organismos o empresas del planeta, ponen plata, muchos millones de dólares, en este organismo para que se investigue. ¿Y qué hacen? Se crea una tecnología y después ellos crean productos con esa normativa. ¿Eso qué significa? Que por ejemplo este computador que es de marca Acer va a tener un puerto USB, ¿cierto? ¿Y qué pasa con un computador de marca HP? ¿Tiene puerto USB? ¿Sí? ¿Y son compatibles? Eso. Esa es la lógica de lo que crea la IEEE. Existe compatibilidad en todos los productos, pero bajo ciertas normativas, ¿ya? De todos este organismo, este es el más grande de todos, el IEEE, porque ahí se crea tecnología actual. De hecho, si usted tiene un cargador de celular, el cargador de celular funciona con tal voltaje eléctrico, ¿cierto? Está hecho de tal forma, es compatible con cierta corriente alterna, todo eso se declara en la IEEE. ¿Ya? Ahí está la sigla para que la vean. Instituto de Ingenieros Electrónicos y Electrónica, la IEEE. El más importante de todos. Lo bueno es que estas licencias que hacen de producto, es decir, el cómo lo hicieron, se publican y cualquiera los podría utilizar. Es decir, si usted más adelante quiere fabricar su propio USB, tecnología USB, ¿dónde sacaría la información? De ahí. Y ellos les muestran la información y cómo se hizo el USB, por ejemplo. ¿Cómo se fabricó la tecnología? Usted puede crear el USB.6 más adelante. O crear su propia tecnología Wi-Fi, por ejemplo. ¿Ya? Son protocolos abiertos o estandarizados. ¿Ya? Ahí están nuevamente mencionados el IANA. ¿Y por qué es tan importante el IEEE jóvenes? Este es como un resumen. Está presente más de 38 sociedades o organismos. Hay muchos miembros a nivel del planeta que están trabajando, muchos científicos, muchos ingenieros electrónicos que están trabajando y creando tecnología. 160 países apoyan esto, ¿ya? Apoyan lo que este trabajo. Miren, y aquí hay 2 normativas, le puse 2 normas que quizás ustedes la usan a diario, se las mencioné hace un rato atrás, pero aquí están ya declaradas como normas. Por ejemplo, dice la IEEE 802.3. ¿Cuál será esa? La nombré son las titulares. Casi. La 802.3 es Ethernet. Una red LAN, ellos crearon la red LAN. Y la 802.11 la dijo usted. ¿Cuál es? Wi-Fi. La Wi-Fi inalámbrica, la tecnología inalámbrica, ahí está. Ese es como el estándar que deberías buscarlo tú. Si buscas información con esa norma, te va a salir cómo funciona la tecnología, quién la creó, para qué sirve, etc. Jóvenes, para los que ya han estudiado el área de las telecomunicaciones, yo creo que este diagrama, ¿quiénes estudiaron telecomunicaciones ya?
¿Algunos sí? Esto es la piedra angular o la Biblia de las telecomunicaciones. Este diagrama que hay ahí. Ya, le va a aparecer hoy día, le va a aparecer mañana, le va a aparecer en toda la carrera y en todo su trabajo de aquí al futuro que tenga que ver con redes. ¿Ya? El modelo OSI que está ahí es la base para entender cómo funcionan las comunicaciones. ¿Ya? Este modelo OSI está hecho de tal forma que usted vamos a empezar a interpretar qué ocurre en cada una de estas capas, y al entenderlo, ¿cierto?, le va a permitir entender las tecnologías que están involucradas en sí. ¿Ya? El modelo OSI fue desarrollado por la ISO, que es un estándar, ¿cierto?, una estandarización. ¿Ya? Y el modelo OSI es un modelo abierto de aprendizaje, es decir, está hecho para aprender cómo funcionan las comunicaciones. O sea, si aquí no le queda claro cómo funciona, difícil de otra forma. ¿Ya? Se compone de 7 capas o 7 niveles, ¿ya? Desde el nivel más bajo hasta el nivel más alto. Es decir, una comunicación real por ahí pasa. Y vamos a empezar a ver qué ocurre en el camino. ¿Ya? La primera capa, jóvenes, la capa 1, que es la que está más abajo, se llama la capa física. Y en esta capa física es donde comienza cualquier transmisión de datos, ¿ya? Cualquier comunicación. En esa capa física estamos hablando de impulsos eléctricos. Si nosotros analizáramos el cable de red, ¿cierto?, lo miráramos microscópicamente o con un osciloscopio, que es un aparato para medir frecuencia, lo que veríamos en un cable de red serían voltajes, ¿cierto?, impulsos eléctricos. Y los impulsos eléctricos se transforman en un código binario que son unos y ceros. Por lo tanto, si analizáramos lo que pasa en el cable, sería esto: una codificación digital que está compuesta de unos y ceros. Es decir, estos son bits ceros que van hacia abajo y estos son bits 1 que van hacia arriba. 0, 1, 0, 1, 0, 1. ¿Ya? Ahora, para que se cree ese circuito digital que se transmita por la electricidad, tenemos que mandar voltaje, ¿cierto? Voltaje eléctrico. Y ese voltaje va de la siguiente forma. Si nosotros enviamos 5 volts por un cable de red, ese 5 volts se va a transformar en un bit en un 1. Si mandamos inverso, menos 5 volts o negativos, ¿en qué se transforma ese bit? En un 0. Por tanto, ¿qué es lo que van viajando ahí? Impulso eléctrico. Voltaje 5 volts menos 5, más 5 menos 5, más 5 menos 5. Para que la transmisión sea exitosa, tiene que ser siempre 5 volts o menos 5. No sirve que enviemos, por ejemplo, 3 volts. No, tiene que ser exacto. ¿Ya? Si, por ejemplo, en la transmisión de tu cable van 3 volts, este bit llega de esta forma. Y para un equipo de comunicación, eso no sabe lo que es. ¿Qué pasó ahí? Se perdió la transmisión. ¿Dónde ocurre este fenómeno donde se pierdan voltaje o no lleguen los bits correctos? Por ejemplo, la radio inalámbrica. ¿Hay debido a qué? El clima, los muros, ¿cierto? Tengo un router Wi-Fi muy lejos y me llega muy débil la señal. Lo que está llegando ahí ya no son 5 volts, me están llegando 3 volts, 2 volts y simplemente perdí la comunicación. ¿Ya? ¿Qué pasa en los cables? También pasa el fenómeno. Si un cable es muy largo, por ejemplo, se pierde bits. O el cable está enrollado y está mal hecho los conectores, también los bits no llegan correctamente. Por lo tanto, en la capa física, lo que nosotros transmitimos es bits o codificación binaria digital, que se componen de voltajes que son más 5 y menos 5 volts. ¿Ya? Por la fibra óptica va a transmitir lo mismo, por el cable cobre lo mismo y por el aire lo mismo, pero tiene que llegar en forma correcta. ¿Ya? ¿Qué cosas podrían perjudicar una señal inalámbrica, jóvenes, para que perdamos voltaje? Ya dijimos la distancia, ¿cierto? Si estoy muy lejos del router Wi-Fi, no voy a recibir los 5 volts, voy a llegar con 4 volts, ¿cierto? Y pierdo paquetes enviados. ¿Qué más podría afectar una señal para que no lleguen los voltajes adecuados? La interferencia electrónica, la SD, ¿cierto? SD. Por ejemplo, si tenemos, por ejemplo, tu cable, y este cable lo pasas al lado de un motor eléctrico por detrás del refrigerador de tu casa, lo más probable es que el motor del refrigerador haga interferencia y allí justo van a bajar el voltaje por el cable y van a hacer 3 volts o 4 volts. ¿Ya? Toda esa interferencia perjudica la transmisión de la señal. Por tanto, aquí tiene que ser perfecta la transmisión. O transmito o no transmito. O sea,
Si analizamos nosotros, si ya lo que estamos enviando en la capa 1 no es correcto, ¿puede seguir hacia arriba? No. O sea, si los cables están malos, ¿podemos seguir transmitiendo? No. De ahí tiene que salir correctamente. Perfecto. Lo que transmitimos en capa física entonces son bits, que lo fabricaron, lo desarrollaron los voltajes. Siguiente capa, supongamos que el cable está correcto y ya transmitiste un bit, ¿cierto? Transmitiste un código binario. Lo que viene, la capa 2, se llama capa de enlace de datos. Lo que viene acá, lo que transmitimos son las tramas. ¿Y qué son las tramas? Son las direcciones MAC de cada dispositivo. Es decir, la tarjeta de red de este PC tiene que tener una dirección MAC, ¿cierto? Y se va a comunicar con otra tarjeta de red de la red que tiene otra dirección MAC. Es decir, si tu PC está conectado a un switch, tu dirección MAC de este tipo se va a comunicar con la dirección MAC del switch al que estás conectado. Y ese conjunto de direcciones MAC se llaman tramas. Esta capa es súper importante, la dirección física o dirección MAC de la que estamos hablando, porque es única en el planeta y además es el único método con que podemos rastrear un dispositivo en el planeta. Es decir, podríamos llegar a saber desde dónde sale una comunicación. Por ejemplo, te conectaste a un sitio vulnerable, estás descargando un contenido explícito y empezamos a investigar quién lo hizo. ¿Podríamos llegar a saber qué fue de este PC? ¿Por qué? Porque vamos a seguir toda la ruta hasta llegar a tu dirección MAC. También veamos el sentido inverso. Si se pierde ¿tu teléfono tiene una tarjeta de red? Sí. ¿Tiene una dirección MAC? Sí. También. ¿Te la sabes cuál es? ¿Deberías saberla? Deberías saberla, porque en el caso de pérdida o robo, podríamos encontrar tu teléfono gracias a la dirección MAC, porque sabemos la ubicación física donde está. La MAC, recuerden, esa dirección que se ubica se va almacenando en los switches de las redes. Por lo tanto, en un switch al que estás conectado, va a estar tu dirección MAC y podríamos saber dónde se conecta el switch. Ah, va al punto número 6 de la red. Está en esta ubicación. Exactamente donde está. Siguiente capa, sigamos subiendo. Capa 3. Ya lo que transmitimos nosotros a nivel físico eran bits, luego transmitimos las tramas que la componían las direcciones MAC, ¿ya? Y vamos a pasar a otro dispositivo y a otra capa. La capa 3 o capa de red es donde trabajan los routers. Por lo tanto, de aquí hacia afuera, nosotros salimos a la red WAN. Por lo tanto, aquí pasamos por un router. Ya el router, ¿cómo identifica a un host de otro host para hacerlo salir al exterior? Gracias a qué cosa? A las direcciones IP. ¿Ya? Fíjense, comenzamos siendo nosotros primero un bit, luego nos transformamos en una MAC, luego nos transformamos en un IP. ¿Ya? Si nosotros nos comunicáramos solamente en este laboratorio sin tener salida al exterior, a internet, ¿hasta dónde llegaríamos? Hasta esta capa, hasta la capa 2. Si ya queremos salir al exterior, vamos a pasar por un router y nos vamos a comunicar, ¿cierto?, mediante una dirección IP. Y el conjunto de direcciones IP que se van aprendiendo en el camino se llaman paquetes. Perfecto. El conjunto de direcciones MAC que se van armando en el camino se llaman tramas, y el conjunto de voltajes se transforman en bits. Perfecto. Supongamos que ya salimos del router, sigamos viajando en el modelo hacia arriba, sigamos pasando capa. Cuando vamos en la capa 4, en la que se llama capa de transporte, aquí los datos los empezamos a dividir en partes más pequeñas, por lo tanto se llaman segmentos. ¿Se acuerda que lo mencionamos? El spoiler de hace un rato, que no podemos enviar todo de una vez, tenemos que mandarlo por partes. Entonces, si tú enviaste, por ejemplo, un archivo de 100 megas, no se van a ir los 100 megas de una, se van a dividir en puros pedazos, trozos de 1 mega cada uno, ¿cierto? Como un puzzle, puras partes más pequeñas. Eso se llaman segmentos. Y aquí nosotros los transportamos al exterior. ¿Ya? Aquí ya salimos del router y lo empezamos a mandar a un destino. Quizás tú estás mandando este archivo a almacenar en una nube, ¿cierto? Estás respaldando tu información. Entonces sale segmentada. De aquí también definimos si queremos que se vaya con verificación de errores, o sea que si llega mal se reenvíe, o quieres enviarlo rápido. Lo que mencionábamos, ¿te acuerdas? El correo electrónico se puede ir verificado y el streaming o video en tiempo real se va sin verificar. Sigamos subiendo. En la capa de sesión, aquí viene la seguridad. Aquí funcionan las contraseñas en este nivel. Por ejemplo, cualquier servicio
que usted trabaje, que tenga que hacer verificación, por ejemplo, para acceder a su cuenta bancaria, va a poner un root y una clave, ¿cierto? Esos servicios funcionan en la capa que se llama sesión. Entonces, ¿qué se asegura? Que la comunicación entre dos hosts sea la correcta. Es decir, asegurar que si tú estás viendo tu página bancaria, seas tú el que está entrando en la cuenta, ¿cierto? Y no un tercero en forma indebida. ¿Ya? Ahí autentificamos. Si se dan cuenta de que hacia arriba, ¿qué se empiezan a transformar o qué se convierte lo que enviamos en un principio? Empiezan a aparecer los datos, pero todavía no son entendibles para un humano. Más arriba viene la capa de presentación, que es la capa 6. ¿Qué pasa en la capa presentación? Ahí vemos los formatos. Por ejemplo, lo que tú enviaste, que era un bit en un principio, era un voltaje, después fue una trama, una MAC, después que fue un IP, luego que fue segmentos, luego empezó a convertirse en un dato. Aquí le das el formato, por ejemplo, era un archivo .jpg, era una foto lo que enviaste, o era un archivo de video, .mp4, o era un archivo Excel, o era un PDF. Desde esta parte en adelante de la capa presentación, de la capa 6, le damos ya el formato más entendible para los sistemas. Es decir, ahí ya sabemos qué es lo que está enviando. De ahí hacia abajo no sabemos qué es lo que tú estás descargando o subiendo. ¿Ya? Y finalmente, la última capa, la que se llama de aplicación, es la capa que ven las personas o los seres humanos. Ahí nosotros ya vemos al resultado. Por lo tanto, lo que quizás tú comenzaste mandando que era un bit, terminó siendo una foto, finalmente, en el destino. Y acá, en la capa de aplicación, están los programas que nos permiten interpretar el resultado. Por ejemplo, el navegador web, ¿cierto? Que con la página web yo veo el archivo que enviaste, quizás, o la representación de una aplicación como de la de Netflix, que la película de Netflix no es una película, son bits, ¿cierto? Y lo que hace tu aplicación del teléfono, del televisor, ¿qué es lo que hace? La convierte para que tú interpretes en un reproductor que es un video, ¿ya? O sea, todo eso pasó en el modelo OSI. Eso es lo que cualquier comunicación ocurre. Pasamos de la capa 1 hasta llegar a la capa 7, arriba. Mandamos un bit y terminó siendo un dato entendible. ¿Ya? Arriba hay otra capa más que no está mencionada y que es la 8. ¿Y cuál sería la capa 8? Y no está ahí, no está. ¿Cuál es la capa 8? El humano, el ser humano. Siempre los problemas son de capa 8. ¿Ya? Ahora entendí. Porque son problemas entre la silla y el escritorio. Es que en un trabajo anterior donde estaba siempre me decían hay un problema en conexión, capa 8. Capa 8. Sí, pues sí. Tú enviaste algo hasta la capa 7 y aquí está la persona. Y el problema es de la persona. Sí, sí, Si el usuario no sabe hacer funcionar las cosas, el problema es de capa 8. Capa 8. Capa 8. ¿Listo, jóvenes? La comunicación de la capa 1 hasta la capa 7. Y de vuelta, cuando recibes de vuelta el mensaje, va a ir de la capa 7 a la 6, a la 5, hasta llegar siendo un bit. En resumen, jóvenes, nosotros todo lo que enviamos en una red comienza siendo un bit, llega a un host de destino y después se devuelve. ¿Y qué termina siendo? Un bit. O sea, todo lo que enviamos es un bit y vuelve siendo un bit. De la misma forma. ¿Ya? Ahí está la representación ya real, jóvenes, en una red de datos. Fíjense ahí los protocolos cómo van funcionando. La capa física, los protocolos, ¿cierto?, de la capa de red, los protocolos IP, el envío y lo que ve el usuario. Ahora, ¿por qué hay dos normas? ¿Por qué aparece el modelo OSI y al lado el TCP/IP? ¿Cuál es el que se usa realmente? ¿Cuál es el estándar universal? El TCP/IP. El OSI es de aprendizaje. Claro, el OSI es para entender las capas y este es el que se usa hoy día realmente en los dispositivos. Por tanto, podríamos entender que el modelo OSI es de aprendizaje para entender y el TCP/IP es el aplicable. ¿Ya? Uno se compone de 4 capas y el otro de 7. ¿Ya? Tiene que aprenderse ambos dos formas, los dos protocolos, pero siempre denle fuerte a este. Si entienden el modelo OSI, se entiende el otro, el TCP/IP. Por lo tanto, este señor que está aquí en este puesto de trabajo comenzó la comunicación por la capa 1, mandó un bit que se transformó en una trama, se transformó en una paquete IP, luego se segmentó, luego se convirtió en un dato y finalmente llegó al otro destino. Y de vuelta cuando le responde, el proceso inverso, ¿cierto?
O sea, lo que tú enviaste, que era un bit, termina siendo un bit de vuelta. Todos son importantes los protocolos en realidad y todas las capas del módulo OSI. Si una falla, la comunicación no es terminada, ¿ya? Todos tienen una referencia entre sí. Ahí lo movemos nuevamente. Ya. Ahí lo volvemos a comparar. Del modelo OSI, ¿cuál será la más importante de todas las capas? ¿O todas son importantes? Miren, veamos lo siguiente. Si yo quiero analizar la red ahora, por ejemplo, quiero escuchar la red y ver qué está pasando en mi red. Quiero ver las direcciones IP, por ejemplo, de una red, para ver quién se comunica con quién en una red WAN. ¿Cuál capa investigaría del modelo OSI? Si quiero investigar las direcciones IP, la capa de red, perfecto. Si quiero investigar las contraseñas de un usuario que se está conectando a un servicio remoto, ¿cuál capa? 4. La capa 5, la capa sesión. Por ejemplo, si quiero ver el tipo de archivo que está enviando un usuario, ¿en cuál capa sería? El tipo de archivo, la presentación, porque ahí aparecen los formatos. Si quiero ver, por ejemplo, la dirección MAC del equipo que envió un dato, ¿en cuál capa? En la enlace de datos. Y si quiero ver lo que realmente está viendo el usuario finalmente, ¿qué sería? La capa de aplicación. ¿Ven? Cuando nosotros hacemos análisis de una red, tenemos que ver las capas. Y ahí entendemos qué cosa queremos buscar. Si usted me dice, no, es que yo quiero hackear cosas, ¿pero qué cosa? El modelo OSI, ¿cierto? Y en el modelo OSI le va a indicar qué nivel quiere trabajar usted, en qué capa. Si son las direcciones IP, si son los datos, si son las contraseñas, si es lo visible, si son los bits, ¿ya? Todo puede revisarse. Y eso es lo que vamos a hacer después nosotros con el programa. Jóvenes, ¿se acuerdan lo que era segmentar? Era dividir, ¿cierto?, en partes más pequeñas los datos. ¿Cuál es la ventaja de la segmentación? Que lo que hacemos nosotros es para que puedan transmitirse en una red. De lo contrario, si nosotros no segmentásemos, y vean lo siguiente, si en la sede tenemos 100 megas de ancho de banda para salir al exterior, ¿qué pasa si usted ocupa los 100 megas? ¿Alguien más se podría conectar? No podrían navegar el resto de las personas. Por eso se segmenta, para que todos puedan ocupar una parte de una red. Por eso partes más pequeñas. ¿Ya? Eso es lo que se quiere lograr con la segmentación. Jóvenes, ahí en el diseño, en el gráfico, ahí está más explicado, jóvenes, cómo comenzamos siendo. Siempre somos circuitos digitales. Y cada vez que le vamos agregando algo, o lo vamos transformando, esto se llama encapsulación. La encapsulación es la transformación de cada elemento en la red. Se recuerda que comenzamos siendo un bit, nos convertimos en trama, paquete, segmento y después fuimos datos. ¿Ya? Encapsulación es el proceso de subir de la capa inferior a la superior. Cuando vamos subiendo de capas, vamos encapsulando. De la 1 a la 2, de la 2 a la 3, de la 4 a la 5, no nos saltamos ninguna, hasta llegar a la 7. Y el proceso inverso, ir de la 7 a la 1, se llama desencapsulación. Encapsular es subir de capas y desencapsular, bajar de las capas. Perfecto. Todos son importantes. Entonces, fíjense, encapsulación, el cliente quiere ver un servicio web, quizás una página, ¿cierto? Entonces lo que hizo fue encapsulándose, fue agregando elementos. Y el servidor de vuelta, ¿qué es lo que hizo? De la capa 7 a la 1 fue desencapsulando, ¿cierto? Le fue quitando elementos. De esa forma sabemos de dónde nació algo hasta dónde llegó. Podemos saber el origen y el destino de cualquier transmisión. Ahora, ¿qué también tenemos que considerar, jóvenes? Para que vamos terminando ya. En la capa física, recuerden que eran los bits, pero también tenemos que llevar en la capa de enlace de datos las direcciones MAC. ¿Qué más llevamos en la capa de red? Las IP. Y en la capa de transporte llevamos los puertos de comunicación. Y finalmente en las capas superiores los datos. Todo esto es lo que viaja en una red. ¿Ya? No puede faltar ningún ámbito de ellos.
tienen que ir por lo menos 2 direcciones MAC. ¿Cuál? La de origen, la de destino. Tienen que ir 2 direcciones IP. ¿Cuáles? La de origen, la de destino. Tienen que ir los datos, tienen que ir los puertos. ¿Ya? De lo contrario, si no existiese o faltase uno de estos ámbitos, las comunicaciones formarían un bucle en internet y se perderían, porque nunca llegarían al destino, nunca sabrían cómo llegar, ni tampoco cómo volver. ¿Ya? Ustedes no sé si recuerdan, hay un cuento que se llama Hansel y Gretel. ¿Sí? ¿Qué es lo que hizo Hansel y Gretel cuando ellos salieron en el bosque para volver a su casa? Se comieron la luz. No, es el final, algo hicieron. Algo fueron dejando un rastro. Una marca de migas de pan. Esas marcas son las que van dejando ustedes en una red. Esas marcas son las direcciones IP destino y las MAC de origen destino. Por lo tanto, el tráfico de datos en una red se puede localizar. ¿Usted deja huellas en internet? Siempre, ahí están sus huellas. Por lo tanto, aquí usted pasó por un router en alguna vez, en algún momento, y aquí pasó por un switch. Por lo tanto, por más que haga el cifrado, por más que haga el ocultar y navegar en forma incógnita en las noches, podemos saber por dónde pasó. Porque dejó un rastro, y este rastro son las direcciones MAC, las direcciones IP y los bits. Usted deja una marca en cualquier dispositivo por el que pasa. O sea, usted para conectarse tiene que salir por un dispositivo de conexión, ¿cierto? Por algún lado. ¿Dejó una marca? Sí. Siempre dejó una marca. ¿Ya? Ahí están esas marcas que vamos dejando. Direcciones IP de origen, direcciones IP de destino, MAC de origen, MAC de destino. ¿Ya? Ejemplo. Usted quiere hacer navegación privada, está poniendo cierto un navegador como Tor, está poniendo una VPN, todo lo que quiera, pero fíjense lo que va pasando. El PC1 tiene en su contenido, en su segmentación, una IP y también una dirección MAC. Por lo tanto, cuando él pasa por ese switch, ¿qué deja como marca su dirección? MAC. Y cuando él pasa por un router, ¿qué deja como marca? Su dirección IP. Y esa dirección IP y MAC se van transfiriendo por otro router, por otro switch, hasta llegar a un servidor. Por lo tanto, en algún momento podríamos intervenir un router y saber quién pasó por él. Encontramos el IP, encontramos la MAC y llegamos hasta el señor que está sentado en el puerto. Todo el tráfico es buscable, todo el tráfico es interceptado. ¿Ya? En alguna forma, deja una marca. El ejemplo, ahí estamos. Este señor se comunicó en un switch y su marca que dejó fue su dirección MAC. Ah, pero es que le cambio la dirección IP. Perfecto, la dirección IP la puede cambiar el usuario de su tarjeta, pero lo que no puede cambiar es la MAC, porque la MAC es inalterable. Por lo tanto, ese es el rastro más específico. Por eso yo les comenté como spoiler hace un rato atrás. Con la MAC lo podemos buscar en la red. Con la MAC. La IP yo la puedo cambiar, ¿cierto? La puedo modificar manualmente, pero la dirección MAC nunca. Por lo tanto, esa dirección MAC para ese PC siempre va a ser la misma. Siempre va a ser la misma. Nuevamente el rastro. ¿Qué aparece, jóvenes? El rastro. Siempre vamos bajando la marca. Ya. Jóvenes, ¿qué es un gateway predeterminado? El gateway predeterminado es el router por el cual usted sale hacia la red. O sea, en la casa usted contrata un servicio y tiene un router. Eso se le llama puerta de enlace o gateway. Sin un router y un gateway, ¿podemos salir a la red? No. Por lo tanto, todo este tráfico, miren, de esta red tiene que pasar por una dirección de gateway. Entonces, si yo soy más astuto y en una empresa quiero ver cuál es el tráfico de mi red y qué es lo que hacen los usuarios, yo haría el método de escucha aquí. Si yo puedo escuchar el gateway, escucharlo con algún programa, con algún software, ¿puedo ver todo el tráfico que sale de mi red? Sí. ¿Y puedo identificar quién es el que está viendo el tráfico? Sí. Por lo tanto, los servicios de seguridad como los cortafuegos, los firewall, se ponen en este nivel, antes del gateway, porque todo lo que va a salir al exterior tiene que pasar por ahí, ¿cierto? Es como poner el guardia de seguridad, ¿cierto? Y sabe qué va a pasar, quién va a pasar, hacia dónde va, de dónde viene y qué es lo que está viendo.
Que eso es lo que vamos a hacer después de vuelta al recreo. Vamos a analizar aquí un gateway. Entonces, por más que el usuario diga, no, yo no fui, yo no navegué en este servidor, no vi esta página, ¿quedó donde registrado? En el gateway predeterminado, que es el router más cercano que tienen ustedes. ¿Ya? Jóvenes, para terminar, ya con esto nos vamos al recreo. A la vuelta, vamos a utilizar un programa que se llama WordChart, ¿cierto? WordChart es un analizador de tráfico de red. ¿Ya? Este software nos va a permitir a nosotros hacer la misma lógica del modelo OSI que estamos viendo de las capas, pero ya verlo real. ¿Qué pasa en las capas? Ah, quiero ver la capa 3, por lo tanto voy a ver las direcciones IP. Quiero ver la capa 2 del modelo OSI, voy a ver las direcciones MAC. Quiero ver la capa 5, quiero ver, por ejemplo, las contraseñas. Quiero ver la capa 7, quiero ver lo que está viendo el usuario, quiero ver la capa 6. Y en ese caso, cuando hagamos el análisis, se van a dar cuenta que en una red van a haber direcciones de origen, que son los equipos que están en la red, que se están comunicando con direcciones de destino, que son los servidores o servicios que están en el otro extremo. Y además de ello, están usando protocolos. Y acá, el tráfico que está ocurriendo entre ambos. Es decir, podríamos interpretar, por ejemplo, que este host se está comunicando con ese otro host mediante TCP. Por lo tanto, fíjense lo que pasa ahí. ¿Qué está viendo el usuario? Dice HTTP. La dirección IP 192.168.0.1 está viendo una página web que está en ese servidor. Y capturamos el tráfico entre ellos. Por ejemplo, eso podría ser correo electrónico, podría ser descarga de archivos, cualquier cosa. Entonces, lo que hacemos nosotros es escuchar el gateway para saber qué está haciendo un equipo local versus un equipo remoto y analizar al medio, sin ser escuchado. Estamos sniffiando. Sniffiar en inglés significa escuchar, ¿cierto? Sniffer. Entonces, lo que hacemos con este programa es sniffiar la red. ¿Ya? ¿Listo, jóvenes? Vamos al recreo. Volvemos unos 20 minutos, 25 minutos más, ¿o menos? Y vamos a hacer el laboratorio, ¿ya? Unos 20-25 minutos para que vayan a comer algo.